Hola, buenas. ¿Vale? Aquí si le dais a View Graph vais a poder ver todo el grafo que se va a ir construyendo alrededor de la conversación que tengamos. Estoy buscando unas zapatillas para correr. Y le damos a refresh. Pues ya vamos a ver que he sacado bastante información. Ha guardado un poco todo lo que me ha devuelto la gente, ¿no? Zapatillas unisex, presupuesto, marca. Soy hombre de 21 años. Me llamo Alejandro. Mi correo es... Ya va a tener un grafo cada vez más potente, ¿no? Ahora ya vemos que Alejandro, mi ID, ¿vale? Que tiene como nombre Alejandro. Alejandro tiene 21 años y le gusta jugar al tenis. Que son las respuestas que me da la gente, se van a almacenar en el agente. Y todo lo que diga el usuario va a ir a este ID, que soy yo. Si yo le doy aquí, pues ya cada vez va a tener más información. Rol humano, tiene como nombre Alejandro, 21 años, es hombre, con el correo alejandro@gmail.com. Él está interesado en comprar unas zapatillas de tenis para poder jugar al tenis. Alejandro es un hombre de 21 años. Alejandro le gusta mucho el tenis. La gente le está preguntando al usuario si está buscando zapatillas para hombre. Buenas, mi nombre es Alejandro y en este vídeo te voy a enseñar lo que para mí es la mejor memoria para agentes de inteligencia artificial. Esta memoria, de la cual nadie habla, llamada CEP, contiene una base de datos de grafos que se llama Neo4j. Ya de por sí esta base de datos es ideal para almacenar conversaciones, pero además CEP incluye una capa de inteligencia artificial llamada Graphiti, la cual, juntando una base de datos de grafos con una capa de inteligencia artificial, vais a ver el potencial que tiene esto para utilizarlo como memoria en vuestros agentes de inteligencia artificial. Así que nada, no me enrollo más y empezamos con el vídeo. Bien, creo que para entender bien lo que es CEP como tal, el concepto, ¿vale? Creo que tenéis que primero entender, los que no lo sepáis, que es una base de datos relacional, ¿vale? Bien, para que podáis entenderlo bien, os he puesto aquí este diagrama, ¿vale? De entidad-relación, ¿ok? Esto es una base de datos relacional. Entonces, para una base de datos relacional lo que guardamos son las entidades, que sería esto de aquí, y su relación, ¿vale? La relación que tienen entre las dos entidades, y luego además atributos para cada relación, ¿vale? Entonces, esto se utiliza muchísimo, ¿no? Porque si imaginaos que yo tengo un concesionario, ¿vle? En la base de datos de mi concesionario voy a tener a los clientes, el cual voy a guardar de cada cliente pues su DNI, su nombre, su dirección y todo lo que necesite, teléfono, correo, lo que sea. Y además voy a tener los coches de mi concesionario, el cual voy a guardar su número de bastidor, marca, modelo, matrícula, lo que sea, ¿no? Entonces, yo voy a tener una tabla, que va a ser la tabla coches, con todas sus columnas, ¿vale? Esto tenéis que imaginarlo como si fuera un Excel, ¿no? Entonces yo tengo mi hoja de Excel, que sería la de coches, con sus columnas, ¿no? Y mi tabla de personas con sus columnas. Entonces, estas dos tienen relación, ¿vale? Porque puede ser que la persona compre un coche y el coche es comprado por una persona, ¿no? Entonces, esta es la relación que tienen. El problema es que yo en su relación no puedo guardar más información. Es que compra y ya está. Si yo quisiera guardar más información, tendría que crear otra tabla que se llamará, pues, coches comprados, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es algo muy simple, muy sencillo. Luego podemos extrapolarlo a algo mucho más complejo, como veis aquí, la cual, pues bueno, tenemos una tabla para cada entidad y sus relaciones, ¿no? Si es que tienen relaciones entre estas dos tablas. Y cada atributo de cada relación, ¿vale? Entonces, esto está muy bien porque nos permite almacenar mucha información, que es lo que se utiliza siempre, pero hay casos, y en este caso, en lo que queremos hacer nosotros para los agentes que tengan memoria, no es lo mejor, porque es muy rígido, ¿no? No puedes almacenar al final mucha información, es muy rígido, te sirve para casos concretos como estos, ¿no? Además, tú puedes relacionar estas dos entidades, ¿no? Estas dos tablas mediante su PK, que esto sería la PK, ¿no? Sería como bueno, como algo, un identificador único que tenga esta tabla, ¿no? Entonces, las tablas relacionales al final se utilizan muchísimo, son muy útiles, pero en el caso, por ejemplo, del agente conversacional, que queremos utilizarlo como memoria para que se acuerde de la conversación del cliente, no es lo mejor, ¿no? Porque al final para eso tendríamos una tabla y tendríamos un ID de cada cliente que nos hable,
Y tendríamos que guardar tanto la pregunta del cliente como la respuesta de la gente, y así sucesivamente. El problema de esto es que llega un momento que es tan grande la conversación que ya no puede guardarlo más. Entonces tiene que o eliminar, o si no va a consumir muchísimos tokens, porque tiene que llamar a los 2000 mensajes anteriores, y además la latencia cada vez va a ser mayor, ¿no? Entonces hay una base de datos que viene muy bien para esto, que son los grafos, ¿vale? Entonces, ¿qué es un grafo? En diferencia a las tablas convencionales, ¿no? Las relacionales. Bueno, pues un grafo no deja de ser, si lo vamos aquí, son básicamente también entidades, cada punto de aquí es una entidad, ¿vale? Y son todo entidades que se unen con relaciones. Entonces al final tienes un esquema gigante de un montón de entidades que se van relacionando todas entre sí. La diferencia de esto es que es mucho más flexible. Al final esto replica más o menos la memoria humana, ¿no? Que así es como funcionaría nuestra memoria. Entonces va relacionando entidades y todas se relacionan entre sí con diferentes relaciones. Y además las relaciones, ya lo veremos, tienen información dentro de esa relación, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo guarda las entidades y sus relaciones? Bueno, pues os voy a enseñar un ejemplo que lo tiene en la propia documentación de CEP, ahora lo veremos, que sería, imagínate que Kendra, que es una clienta, dice, amo las zapatillas de Adidas, ¿vale? Y te pone la fecha de cuando te lo dijo. Perfecto, entonces lo que vamos a hacer es guardar la entidad Kendra, que es la clienta, y la entidad zapatillas de Adidas, ¿vale? Entonces, creamos la entidad de Kendra y la entidad de zapatillas Adidas y lo relacionamos con que ama las zapatillas de Adidas, ¿no? Entonces ya tenemos aquí nuestro primer grafo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si ahora, de repente, dice Kendra, mis zapatillas de Adidas se han roto, por eso Puma son mejores, ¿no? Además te pone la fecha de cuando dice eso, en vez de borrar esto, ¿vale? Porque podríamos borrar esto porque ya no le gustan, ¿no? Hemos interpretado que no le gustan. Lo que vamos a hacer es, vamos a etiquetar, tienes dos etiquetas, ¿no? Valid y invalid. Que valid es que sí le gustan, vamos a decir, y invalid que no. Entonces lo que vamos a hacer es crear otra relación con la de Pumas y vamos a modificar la anterior relación que tenían, y entonces ahora vamos a poner que Kendra le gustan las zapatillas de Puma y su fecha, y ahora que Kendra ya no le gustan, ¿vale? Porque aquí pone loves, la relación sigue siendo loves, pero pone invalid, es decir, que ya no loves, es decir, que ya no le gustan, ¿no? Y el motivo, ¿vale? Por eso aquí pone valid, porque se le rompieron las zapatillas de Adidas, ¿no? Entonces aquí al final tienes muchísima más información que tú en una tabla relacional no podrías. O sea, ¿tú cómo almacenas en una tabla relacional esta información, ¿no? ¿Cómo lo defines? No puedes. Para empezar, porque no tiene sentido tener una tabla que sea la tabla Kendra. O sea, no tiene sentido, ¿no? Tendrías una tabla de clientes y la información de Kendra. Y una tabla de zapatillas de Adidas. Entonces podrías ver si Kendra ha comprado las zapatillas de Adidas. Pero jamás vas a saber cuándo le gustaban, a qué fecha, por qué ya no le gustan, porque se le ha roto. Toda esa información es imposible almacenar en una tabla relacional, ¿no? Por eso esto es tan importante, ¿no? No digo que sea mejor, que la de tabla relacional, solo que en nuestro caso es ideal, ¿no? Porque nos sirve muchísimo más. Para entenderlo aún mejor, he preparado aquí diferentes documentos, ¿vale? Para ver bien cómo funciona por dentro, ¿no? Vamos a ir primero aquí, ¿vale? Esto es lo que os enseñaba antes. Entonces tú aquí tienes, bueno, conversaciones que se han ido almacenando de un concierto, ¿vale? Entonces aquí, como veis, bueno, tienes una pequeña descripción, que esto es lo que es un resumen que te hace CEP de todo esto, ¿vale? Esto es información muy valiosa para la gente de inteligencia artificial para entender un poco el contexto de todo, ¿no? Entonces, aquí vas a ir viendo en la memoria, bueno, pues los diferentes mensajes que se han ido enviando, ¿no? Tenemos que, por ejemplo, el user, que sería el cliente, ha puesto, ¿puedes añadirme a la lista de espera del concierto? Y el asistente, que puede ser una IA o puede ser un trabajador, le dice, sí, los Arctic Monkeys tocarán en el Barclays Center en agosto, ¿vale? Entonces, toda esta información se la va a ir almacenando en, como os he enseñado antes, en entidades y en relaciones, ¿no? Entonces, aquí tenemos Barclays Center, ¿vale? Que sería el sitio donde van a tocar, ¿no? Y Arctic Monkeys, que es el grupo de música que va a tocar, ¿no?
Entonces aquí va a ir almacenando que, bueno, play at, en plan que tocarán aquí y harán una performance, ¿no? Y así con todo. Entonces, imaginaos, nos vamos a Sarah Smith, que Sarah Smith quiere ver un concierto de Taylor Swift, ¿vale? Entonces, Sarah Smith está interesada en el concierto, bueno, en los tickets de Taylor Swift. Los tickets de Taylor Swift son, obviamente, de Taylor Swift. Entonces tenemos Taylor Swift, tiene tickets de, bueno, esta entidad que sería Taylor Swift Concert Tickets, ¿vale? Luego, además, esto, tanto Taylor Swift como Taylor Swift Concert, se encuentran en Nueva York, ¿vale? Search location. Y is located in New York. Este ID sería el ID de la chica de Sarah Smith, ¿no? Que a su vez, este ID, pues es el user, ¿vale? User es el usuario de esto, que además el usuario tiene como correo sarahsmith@example.com, ¿no? Y así con todo. Entonces todo se va enlazando y tienes un montón de información, ¿no? Además, Taylor Swift hará una performance en Madison Square Garden. Y así sucesivamente, ¿no? Sarah Smith pregunta sobre el concierto. El concierto está asociado con la lista de, bueno, la lista de espera para los miembros. Sarah Smith quiere, bueno, pregunta si puede estar en la lista de, si puede ser añadida en la lista de espera de los miembros. La lista de espera está disponible para Arctic Monkeys. Sarah Smith está interesada en Arctic, y así con todo, ¿no? Además, si yo le doy a Sarah Smith, tengo información de Sarah Smith, ¿vale? De todo lo que he ido guardando. Tengo aquí primero un resumen. Sarah Smith es una entusiasta de música que expresa interés en asistir a conciertos, incluido eventos de Arctic Monkeys, y específicamente pregunta si puede ser añadida a la lista de espera para 2 tickets de Taylor Swift, ¿no? En el concierto de New York el 15 de julio. Entonces toda esta información se la va guardando dentro de esa entidad de Sarah Smith, ¿vale? Y además, en la relación, por ejemplo, request, también tienes información valiosa de cuándo fue creado, si sigue siendo válida, cuándo fue válida, fact, que eso también es muy importante, el tipo, que es pregunta, ¿no? Ahora quiere los tickets para el 15 de julio, ¿no? Entonces, y aquí se va enlazando, Sarah Smith, request, Taylor Swift, concert tickets, ¿no? Entonces tienes un montón de información valiosa, ¿no? Entonces, estos serían los grafos, ¿vale? Entonces, ya sabéis cómo funciona, ¿no? Cómo, que lo he sacado de aquí, cómo lo va almacenando, ¿vale? Y cómo sería el grafo en general, ¿no? Toda la información que puede acumular. Entonces, para entender bien qué es CEP, ¿vale? Os he hecho este pequeño dibujo. Entonces, ¿qué es CEP? Bueno, pues CEP es la memoria como tal, ¿vale? El conjunto. Pero esta memoria, al final, lo que tiene es una base de datos, de grafos, que se llama Neo4j, ¿no? Que es la que permite, bueno, lo que habéis visto antes, ¿no? Almacenar todas las entidades con sus relaciones. Entonces, lo interesante de esto, porque esto de Neo4j no es nuevo, es antiguo ya, ¿no? Entonces, estos grafos ya se utilizan, lo utiliza Netflix, Amazon, esta base de datos, ¿no? Porque viene muy bien para esos casos. La diferencia de esto y el potencial es que han añadido una capa de inteligencia artificial, ¿vale? Que se llama Graphiti. Que Graphiti básicamente es la que se encarga se encarga de un montón de cosas, ¿no? Pero también se encarga de almacenar, de cómo tiene que almacenar las entidades y las relaciones en Neo4j, hace esos resúmenes, sabe cuándo tiene que buscar, cómo tiene que buscar, ¿no? Y hace que sea muchísimo más poderoso. Graphiti, en parte, bueno, CEP en general, se ha basado mucho en GraphRag, ¿vale? Que es un RAG de grafos que lo lanzó Microsoft. Entonces, Graphiti, en parte, ha cogido muchas ideas de GraphRag, pero lo ha hecho muchísimo mejor. Lo ha hecho mucho más flexible, ¿no? Y además encima es open source. Ahora lo veremos bien en la documentación, ¿no? Entonces, algo que tenéis que tener claro, bueno, que Graphiti al final, o sea, lo que trabajan son con nodos de entidad, que es lo que os enseñaba antes, que podía ser Taylor Swift, por ejemplo. Tenéis borders de entidad, que son las relaciones, básicamente, con toda información de cada una. Y los nodos de comunidad, ¿no? Que al final sería como, al final si el grafo es muy grande, pues podemos crear comunidades de ese grafo. Es decir, imaginaos que esto fuera una comunidad. Tenemos tanta información sobre todo el que está del mismo tema,
y construimos una comunidad de este grafo. Luego podemos tener otra comunidad sobre otra cosa. Y a lo mejor incluso hay cosas de esta comunidad que pueden estar relacionadas con la otra comunidad, ¿no? Pero vamos como por bloques. Entonces, bueno, así es más o menos cómo funciona C, ¿no? De manera muy sencilla. Tiene su base de datos, de grafos, y lo potente de esto es que ahora tiene inteligencia artificial, la cual va a organizar todo esto, ¿no? Y va a permitir las búsquedas. Entonces, ¿cómo funcionan las búsquedas? A la hora de cuando el cliente me pregunte algo, buscar si tiene relación o no en la memoria, ¿no? Bueno, pues hay 3 tipos de búsquedas, ¿vale? Que utiliza CEP, bueno, en este caso Graffiti, ¿no? Que se encarga de hacer las búsquedas. Por eso es tan poderoso esto, porque tienes, por un lado, similitud semántica, que esto es al final lo que utilizamos para hacer los racks, ¿no? Los embeddings, que vectorizamos todo, en posición IEX, y podemos buscar por similitud semántica, ¿no? Esto viene bien porque si al final hay muchísimo contexto para no consumir tantos tokens, o para, imagínate que el cliente pregunta algo que tiene que ver con otra cosa que ya preguntó, pero no lo ha preguntado exactamente igual, al final tú en una consulta SQL, pues necesitas poner la pregunta que sea exactamente igual, incluso con caracteres exactamente iguales. En cambio, con la similitud semántica no hace falta, con que esté más o menos relacionado por palabras, pues ya lo puede entender, ¿no? Luego tenemos BM25 y TF-IDF, ¿no? TF-IDF es la que utiliza Graffiti, que es muy similar a BM25, pero tiene algunas diferencias, ¿no? Al final son algoritmos que sirven para generar las búsquedas, ¿no? Lo que hace BM25 o TF-IDF es como coge las palabras clave, ¿vale? De la oración. Imagínate que un cliente te dice, ¿dónde dijo Juan que estaba la factura? Pues coge las palabras clave, que sería Juan y factura, y primero ve cuántas veces aparece en el documento, por ejemplo, ¿no? Si sale muchas veces o no. Por ejemplo, cliente, la palabra cliente, pues puede ser que salga muchísimas veces en el documento, pero a lo mejor factura o Juan no aparecen tantas, ¿no? Entonces con esto puedes hacer búsquedas de ese texto, ¿no? En concreto. Te vas a buscar en el documento todas las veces que se diga Juan y factura, ¿no? Entonces, con esto ya no hace falta hacerlo por similitud semántica, sino que vas a hacerlo por palabras exactas, por Juan y factura, y vas a obtener los trozos del documento donde se hable de Juan y factura, ¿no? Y puedes obtener la respuesta correcta. Y por último tenemos una búsqueda que ha añadido Graffiti que se llama BFS, ¿no? Que es Breadth First Search. ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues lo que va a hacer es recorrer todo el grafo entero, nodo por nodo y relación por relación, hasta encontrar la respuesta, ¿no? Es decir, imagínate que decimos, ¿qué es lo que ha hecho últimamente Juan? Por ejemplo, pues esto sería el nodo Juan, ¿no? Entonces con el nodo Juan vamos a ir recorriendo cada nodo que haya relacionado con Juan para ir viendo un poco qué es lo que tiene en relación, ¿no? Y luego imagínate que ponemos Juan ha comprado zapatillas. Pues tenemos el nodo zapatillas de Adidas, como hemos visto antes. Las zapatillas de Adidas tienen su categoría en zapatillas de deporte. En la zapatilla de deporte, no sé qué, ¿sabes? Y entonces va a ir relacionando nodo a nodo para encontrar toda la información posible, ¿no? Entonces está muy bien porque tienes diferentes tipos de búsqueda, la cual Graffiti se va a encargar de saber cuándo utilizar cada una. Habrá ocasiones que necesitemos utilizar similitud semántica, porque salga incluso más barato y porque sea mejor, y otras veces que necesitemos TF-IDF y otras BFS, ¿no? Entonces esta flexibilidad te permite búsqueda muchísimo más largas, por eso tiene memoria a corto plazo y memoria a largo plazo, ¿no? Por un lado, la memoria a corto plazo te va a permitir hacer consultas mucho más directas, de a lo mejor 5 mensajes atrás. Es decir, imagínate que estás hablando y te da 3 productos y tú le dices, quiero el primero. Para que sepa que quiere el primero, necesita va a utilizar una memoria a corto plazo. No hace falta utilizar la similitud semántica, ¿no? Porque solamente necesita 3 mensajes más hacia atrás, ¿no? Esa es la que utilizamos, la memoria simple de N8N. Pero si me vas a preguntar algo de algo que hablasteis hace 2 meses, que a lo mejor no te lo dice exactamente igual, pues a lo mejor necesita utilizar similitud semántica. O algo muy abstracto como qué es lo que hizo Juan últimamente, pues a lo mejor utilizamos BFS para ir viendo qué es lo que hizo Juan en estos 2 meses atrás, ¿no? Entonces, si nos vamos a la documentación, ¿vale? Que os voy a compartir en este vídeo, bueno, pues tenemos un poco la explicación de lo que os enseñaba antes, de cómo funciona, ¿no? Cómo crea esos grafos. Entonces aquí os explica por qué utilizaron Graffiti, que se basaron en GraphRag de Microsoft, pero GraphRag no solucionaba su problema. Entonces diseñaron Graffiti, ¿no? Bueno, tiene sus diferentes características que lo hacen que sea mejor.
Graphite está diseñado desde cero para gestionar información en constante cambio. Búsqueda híbrida, semántica y gráfica. Y escala, que escala es lo que os he enseñado antes, ¿no? Tiene conciencia temporal, es decir, sabe en qué momento, bueno, como habéis visto antes, cuándo le gustaba a Kendra las zapatillas, cuándo le dejaron de gustar, por qué le dejaron de gustar, todas las fechas, ¿no? Y tiene conciencia de cuándo ha pasado cada cosa. Tiene procesamiento episódico, tipos de entidad personalizado, o sea, es decir, puedes definir los tipos de entidad específicos del dominio. Tiene búsquedas híbridas, ¿vale? Que esto expliqué el RAG híbrido un poco cómo funciona. Entonces tiene tanto búsquedas semánticas como búsquedas por texto completo, que os lo he explicado ya, en este caso BM25, ¿no? Y además la capacidad de reordenar los resultados por distancia desde un nodo central, por ejemplo, Kendra, que es lo que os he enseñado del BFS, ¿no? Es escalable, diseñado para procesar grandes conjuntos de datos, con paralelización de llamadas LLM, y admite diversas fuentes, o sea, es decir, puede ingerir tanto texto no estructurado como datos JSON estructurados, ¿no? Entonces aquí tenéis un poco las diferencias entre GraphRag y Graphite, ¿no? Graphite tiene gestión dinámica, ¿vale? En cambio, GraphRag es con documentos estáticos. GraphRag sí que tiene lo de resúmenes con LLM y Graphite tiene la búsqueda híbrida, ¿no? Que bueno, con similitud semántica, palabras clave y los gráficos, ¿no? Entonces, bueno, aquí vais viendo un poco las diferentes, por ejemplo, tienes el manejo temporal, pues en GraphRag tiene un seguimiento básico de marcas de tiempo, ¿vale? Pero, en cambio, con Graphite tiene seguimiento bitemporal explícito, es decir, maneja muchísimo mejor los temas de los tiempos, ¿no? Y sobre todo el documento que más me ha gustado sería este, que también lo voy a pasar, que aquí explican un poco más en profundidad, pues bueno, los tipos de búsqueda que tiene, cómo funcionan. Aquí lo tenéis, qué es lo que utiliza, ¿veis? El TF-IDF, los 3 tipos de búsqueda, cómo se realizan las búsquedas, por ejemplo, en el board de entidad, como os enseñé antes, por los facts, ¿no? Mientras que para los nodos y las comunidades se busca en el name. Luego también, esto no lo he explicado, además cuando obtiene las búsquedas, ¿vale? Los resultados, utiliza los re-rankers, ¿vale? Tiene también 3 tipos de re-rankers. Esto lo que hace, que yo también lo explico en algún vídeo, es de todos los trozos, vamos a decir, de información que obtiene, hace un ranking de cuál cree que es el más preciso para la pregunta del cliente, ¿no? Cuál es la mejor respuesta y los va puntuando de mejor a peor. Entonces, los re-rankers que utiliza son combinar resultados de búsqueda de dispares con diferentes mecanismos de puntuación en una sola lista. Luego reordena los resultados de los candidatos según el caso de uso deseado. Y Graphite ofrece 3 reclasificadores. Entonces los diferentes rankings que utilizan, pues bueno, aquí dice Graphite ofrece 3 reclasificadores aplicables a los 3 ámbitos de búsqueda que tiene, ¿no? Tiene RRF, fusión de rangos recíprocos, relevancia marginal máxima, MMR, y un reclasificador de codificadores cruzados. Y aquí te va explicando un poco qué es cada uno, el algoritmo de RRF, de MMR y los de codificador cruzado que son LLMs, ¿no? Entonces, este documento está muy interesante, vais a entender bastante bien cómo funciona por dentro, ¿no? Y además aquí tenéis código por si, como es open source, pues por si queréis crear vosotros la memoria CEP, ¿no? Tenéis aquí también algunas funciones que os dejan ya hechas, ¿vale? Aún así vosotros dice que podéis, bueno, que hay bastante flexibilidad en la búsqueda, entonces podéis vosotros mismos crear vuestras propias funciones, pero Graphite te recomienda que utilicéis principalmente las fórmulas de búsqueda predefinidas, ¿no? Las que ya os da. Y aquí tenéis algunas de las funciones, ¿no? Vamos a crear nuestro agente con nuestra memoria CEP, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es ponerle aquí un chat message para poder escribir y vamos a poner nuestro agente de inteligencia artificial, ¿no? Vale, entonces le vamos a poner un LLM, el de OpenAI, por ejemplo, y nuestra memoria CEP, que la tenéis aquí, ¿vale? Entonces, para configurar esto es muy sencillo, no tiene mucha configuración, solamente tenéis que conectar la API. Para conectar la API, pues bueno, le dais a Create New Credential y aquí os pide la API, ¿no? En caso de que lo tengáis en la nube, ¿vale? Que es como lo tenemos ahora, pues le dais aquí y ya está. Si lo tuvierais en un servidor, pues pondríais la URL de vuestro servidor, ¿no? En este caso, como lo tenemos en la nube, lo que vamos a hacer es, nos metemos en CEP, le damos aquí,
y nos tendríamos que crear una cuenta si no la tenéis, ¿vale? Nos logueamos. Entonces vais a ver vuestro proyecto. Solo podéis tener un proyecto en la cuenta gratuita, ¿no? En este caso ya tengo mi proyecto, ¿vale? Pero nada, sería darle a Create New Project y ponéis el nombre del proyecto y ya está, ¿no? Una vez aquí, entonces conectáis la API. Aquí vais a tener vuestras APIs, le das a Add Key, ponéis el nombre que vosotros queráis y os aparecerá la API y ya la copiáis y la pegáis en N8N, ¿vale? Y una vez hecho esto ya tendríais vuestra credencial creada. Entonces, este usuario es nuevo, ¿vale? Si nos vamos a Users, vais a ver que tengo dos IDs, diferentes workflows, ¿no? Entonces, si ahora yo le hablo, se va a crear un nuevo ID, porque yo nunca le he hablado por aquí, y me aparecerá aquí una nueva base de datos. Entonces vamos a ver lo que pasa, ¿no? Si yo ahora le pongo hola, buenas, como veis, en la memoria CEP, lo primero que ha hecho, bueno, siempre va a hacer dos cosas, ¿no? Como en la memoria simple. El load memory variables, que es el obtiene todo lo que ha encontrado de la memoria, que en este caso nada, porque aún no hemos hablado, y luego se guarda, el save context guarda todo el contexto que ha obtenido tanto del input del usuario como de la respuesta de la gente, ¿no? Entonces, bueno, aquí vas a ver cómo se guarda el input mío, el hola buenas, y la respuesta de la gente, ¿vale? Entonces, una vez hecho esto, si le damos a F5, vais a ver que se acaba de generar un nuevo ID. Este nuevo ID, de aquí del 27 de junio, este nuevo ID es la conversación de ahora, ¿no? Entonces, aquí vais a poder ver vuestra base de datos, ¿vale? Aquí si le dais a View Graph, vais a poder ver todo el grafo que se va a ir construyendo alrededor de la conversación que tengamos. En este caso, pues bueno, tenemos el usuario que soy yo y el asistente, ¿vale? Entonces, si yo ahora le digo, estoy buscando unas zapatillas para correr. Entonces, en este caso, el load memory, bueno, de momento no ha podido obtener mucho porque no hay tanta información, solamente lo que ha obtenido, bueno, el asistente que responde al usuario y mi ID, es lo único que teníamos, dos entidades, y ya está, poco más. No tiene email, no tiene nombre, y ya está. Entonces, ahora ha almacenado mi nuevo input, que es que estoy buscando unas zapatillas para correr, y la respuesta de la gente. Entonces, si nos vamos aquí y le damos a refresh, pues ya vamos a ver que ha sacado bastante información. Toda esta información en realidad es de lo que me ha devuelto la gente, ¿no? Claro, ¿tienes alguna preferencia en cuanto a la marca, el tipo de terreno, donde correrás, asfalto, trail, pista o presupuesto? Además, busca zapatillas para hombre, mujer, unisex. Como yo no le he dicho ninguna información, pues él ha guardado un poco todo lo que me ha devuelto la gente, ¿no? Zapatillas unisex, presupuesto, marca, zapatillas para hombre, zapatillas para mujer, tipo de entreno, asfalto, trail, pista, ¿ves? Toda la información que va dándole la gente se lo guarda. Obviamente ahora es cuando va a ir filtrando. Si yo ahora por ejemplo le digo, soy hombre de 21 años, me llamo Alejandro, mi correo es alejandro@gmail.com, las quiero para jugar al tenis porque me gusta mucho el tenis. Entonces ahora me genera la respuesta. Vale, entonces ahora la memoria, ya primero de contexto, bueno, ya aquí vais a ver todo el content, toda la información de antes, pero que en realidad no es información, es lo que me ha regenerado el agente, ¿no? Entonces ahora aquí ya va a cargar toda esta información y si le damos a refresh ya va a tener un grafo cada vez más potente, ¿no? Ahora ya vemos que Alejandro, mi ID, ¿vale? Que tiene como nombre Alejandro, está buscando zapatillas para correr, aunque yo no he dicho para correr, le he dicho para tenis. Alejandro tiene 21 años y le gusta jugar al tenis. ¿Veis? Entonces está cada vez obteniendo más información. Ahora, el assistant
Vale, el Assistant sí que es verdad que me ha dicho todo esto, ¿no? Zapatillas versátiles para jugar al tenis. Tipo de cancha. Le ha preguntado por tipo de cancha. Le está preguntando la referencia si es para mujer. Si todo esto que son las respuestas que me da la gente se van a almacenar en el agente. Y todo lo que diga el usuario va a ir a este ID, que soy yo. Entonces, cuanta más información yo le vaya dando a la gente, más va a poder recolectar. Y luego, a la hora de obtener esa información, más información va a poder tener sobre mí, ¿no? Ya tiene información de cuál es mi edad, qué es lo que me gusta, mi ID, obviamente, cuál es mi nombre y para que estoy buscando zapatillas para correr. Si yo le doy aquí, pues ya cada vez va a tener más información. Ya ha visto que en mi ID tiene mi correo alejandro@gmail.com, first name Alejandro, el last name aún no se lo he dicho, role type human, y un pequeño resumen de, bueno, rol humano, tiene como nombre Alejandro, 21 años, es hombre, con el correo alejandro@gmail.com. Él está interesado en comprar unas zapatillas de tenis para poder jugar al tenis. ¿Veis? Entonces toda esta información se la va a ir almacenando cada vez aquí, poco a poco, ¿no? Con toda su información. Entonces aquí está el poder de los grafos. Aquí vais a poder ver cómo se va almacenando cada vez más y más y más. Cuanto más habléis, mayor será el grafo, ¿no? Bueno, quería ver esta breve explicación para que lo podáis entender. Si yo ahora sigo conversando con él, pues a la hora del load memory va a poder tener mucha más información, ¿no? Y va a saber quién soy y de qué se trata, ¿no? Entonces, si yo ahora le pregunto, ¿cómo me llamo? Pues me dice, ¿te llamas Alejandro? ¿En qué puedo ayudarte hoy? Obviamente eso es algo bastante sencillo. Y si le damos aquí a Load Memory, pues me dice, Alejandro es un hombre de 21 años. A Alejandro le gusta mucho el tenis. La gente le está preguntando al usuario si está buscando zapatillas para hombre. El agente le está preguntando a Alejandro si prefiere zapatillas específicas de tenis. El usuario de este ID, que soy yo, se llama Alejandro. Ahora dice, el agente, ¿vale? Pregunta si Alejandro prefiere zapatillas versátiles para correr y jugar tenis. Entonces, cada vez tiene más información y al final, si tuviéramos una memoria simple, por ejemplo, esta de aquí, pues tendríamos una ventana de contexto de 10 o 20 de mensajes anteriores, pero ya está, no tendría todo este contexto, o sea, no formaría esta personalidad, este ID con su nombre, edad, correo, sus preferencias, sus gustos y la fecha de cuándo te ha dicho todo esto, la fecha de cuándo ha dicho que te gustan las zapatillas para jugar al tenis, ¿no? Entonces, ahí es donde podéis ver el verdadero poder de CEP y de los grafos, ¿no? Bueno, no sé si se llega a entender la magnitud de lo que es CEP, ¿vale? Si ya antes las bases de datos de grafos eran muy potentes, ¿vale? Por lo que habéis visto todo lo que te permite hacer, que no digo que sean mejores que las relacionales, pero en este caso es impresionante. Imaginaos, además, añadirle una capa de inteligencia artificial, la cual va a poder organizar todos estos datos y buscar todos estos datos, ¿no? Y saber cuándo utilizar cada modelo de búsqueda que es mejor para su caso, ¿no? Las posibilidades son infinitas. Al final, imaginaos Amazon, por ejemplo. Tú puedes guardar en Amazon una tabla relacional con tus clientes, tu ID de cliente, correos, teléfono, y cuándo compra ese cliente, y los productos, y el ID de producto y todo. Pero es que además tú puedes tener una base de datos de Neo4j o de lo que sea, en la cual, en base a las conversaciones que tienen con los empleados, en base a la interacción que tiene con la web, de cuándo compra, de qué compra, de por qué ya no compra esto, de qué es lo que más compra, toda esa información que a lo mejor antes se estaba perdiendo porque no podías almacenarla en una base de datos relacional, ahora vas a poder guardar toda esa información, ¿no? Y bueno, para lo que queremos, nuestro agente, para las conversaciones del día a día, vas a poder almacenar una cantidad de información muy valiosa y además es ideal para la memoria porque vas a poder tener mucha conversación hacia atrás, la cual no te va a consumir tantos tokens y es viable, gracias a los diferentes tipos de búsqueda y de cómo lo guarda, es viable guardar mucha conversación hacia atrás, ¿no? Entonces nada, espero que hayáis aprendido todo lo posible sobre esto, os animo a que investiguéis todo lo posible, vais a tener todos los enlaces para que podáis documentaros bien.
cualquier cosa que descubráis o cualquier duda o lo que sea, yo estaría agradecido que me lo dejáis en los comentarios. Bueno, si os ha gustado este vídeo os pediría un like y una suscripción, que se agradece mucho, y nos vemos en el siguiente vídeo.